Ahí está. Compartir pantalla y esto será. A ver Como para innovar un poquito, se me ocurrió hacer la presentación en el Google Docs directamente, Ujú. que nunca lo había usado, así que o sea, no lo había usado completamente, así que aprendí algo dentro del proceso. Súper. Ahora hay que esperar que se cargue. Sí, ahí se cargó. ¿Parto nomás, profe? Parte nomás. Ya. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesor. Les voy a hacer una presentación que titulé Modelos para la explotación de un bosque. Esta exposición que voy a hacer está centrada en dos ejes principales. El primero corresponde a una revisión de, de una parte del capítulo 8 del libro de la Universidad de Jane, y luego pasaré a revisar otros modelos de explotación forestal o de cosecha forestal que se utilizan, un poquito más complejos que los que se presentan en el texto. Se presenta en el texto, parte del supuesto que uno está manejando un bosque de pino y que cada un cierto periodo de tiempo se corta y se venden algunos de los árboles para producir madera, y que por cada uno de los árboles cortados se planta otro en el mismo lugar, asegurando que el número sea constante. Dentro del esquema que se trabaja, el bosque se divide en cuatro clases, o sea, se divide en distintas clases dependiendo de su altura. En el específico modelo que se estaba trabajando ahí lo dividen en cuatro clases de altura, en las cuales se organizan de cero hasta una cierta altura. Luego los otros intervalos también pueden ser de diferente altura. Cada uno de estos va a tener un número X de árbol y asimismo un precio para los árboles que pertenecen a ese intervalo. Entonces representamos por X sub I al número de árboles que existen en la clase de orden I, que quedan sembrados después de cada temporada de corte. O sea, como yo corto todo lo que hay, corto el árbol de esa clase, lo que queda es lo que vuelvo a cosechar. Y con esto se genera este vector, que es el vector que corresponde a los árboles no cortados. Bueno, como estaba diciendo anteriormente, para que la explotación del bosque sea duradera, esta se tiene que recuperar después de cada temporada de corte, eh, y que esta configuración va a estar dada por el vector de los árboles no cortados. Uno de los objetivos que se tiene es encontrar el vector de árboles no cortados que haga posible una explotación duradera durante el tiempo. Bueno, este es un poquito lo que se hace cuando se cosecha. O sea, tenemos una cierta estructura de bosque compuesta por, en este caso, cuatro, se podría decir, categorías de estatura. Y por ejemplo, si yo extraigo todos estos árboles que están acá y los vuelvo a asemblar, en el siguiente periodo de tiempo, o sea, en el periodo n-1, se va a cambiar la estructura del bosque, pero se va a mantener la proporción de los individuos, porque los de esta clase pasaron a esta clase, los de esta clase pasaron a la otra y así. Y los que corté fueron replantados, que serían equivalentes a la primera clase. Ese es un poco a lo que se refiere el sustento de que esto tiene que ser duradero en el tiempo. Entonces, Y, Wilson, una ¿sí? pregunta. Entonces quiere decir que el intervalo, o sea, el intervalo que se está tomando en el tiempo discreto, digamos, es el mismo que el que se demora un árbol en pasar a la siguiente fase, como en los modelos de Debería, Leslie. como en los modelos, sí, eso mismo voy a mencionar, que es muy similar al modelo de Leslie. Ujú. Ok. De árboles que se maneja es fijo, se mantiene esta relación, que la sumatoria de los árboles siempre va a ser constante, un n. Bueno,
También puede pasar el supuesto de que esto sería el ideal de que siempre se cumpla que los árboles pasan a la clase siguiente, pero también puede pasar, que aquí es la diferencia, que un árbol crezca y pasa a la siguiente clase, o por alguna razón que haya un problema de crecimiento en ese árbol y que se mantenga dentro de la misma clase. Entonces ahí lo ideal sería que se comportara como esto y es lo que se busca, pero puede que no pase y no se comporte como, se comporte más como un modelo de Leskovich. Entonces se definen los siguientes parámetros, que es el G sub i, que sería la fracción de árboles de orden i, que crecen y pasan a la siguiente clase. Y también vamos a tener el i menos 1 menos gi, que sería la fracción de árboles de orden i que permanecen dentro de la misma clase en el tiempo. Por ende, después de un periodo de crecimiento, el número de árboles en cada una de las clases sería la siguiente. Los de primera serían los que se mantuvieron y no pudieron crecer. Los de segunda serían los de la primera que pasaron. Los de la segunda que se quedaron. Y así con el resto. La tercera, los que avanzan de la segunda. Bueno, luego se supone que se hace el supuesto de que en una temporada se cortan y sub y árboles de cada una de las clases. Entonces se define este vector como el nombre del vector de los árboles cortados. Asimismo, se tiene que plantar la misma cantidad de árboles. Y se sabe que la configuración del bosque debe coincidir con la que tenía antes del periodo de crecimiento. Con estos supuestos se tiene que eh, los árboles que se quedaron en la clase 1, más todo lo que se plantó de las otras clases, porque aquí el I2, I3 y I4 representan los árboles cortados, pero como lo que yo corto tiene que ser igual a lo que planto, también pasarían a ser los árboles plantados. Entonces aquí serían los árboles remanentes de la clase 1 más todo lo que se plantó. Aquí lo tengo diferenciado con colores para que se entienda un poquito más, que los amarillos serían los árboles que pertenecen dentro de esa clase, lo de color calipso celestito serían los árboles que avanzaron a la siguiente clase, el verde serían los árboles reforestados y lo que está en rojo serían los árboles que se cosecharon, o sea, los árboles que se cortaron de cada una de las clases. Aquí se está asumiendo que yo puedo intervenir, sacar árboles de cualquiera de las clases menos de la primera clase, porque la primera clase no tendría un valor económico, porque son árboles muy pequeños. Bueno, simplificando ese modelo, simplificando las ecuaciones anteriores, se llega a ese modelo que representaría este problema. Y aplicando el álgebra matricial se puede definir la matriz G como la matriz de crecimiento, que acá estarían representados los árboles que quedan en la clase 1, los que avanzan a la clase 2, y así sucesivamente. Entonces se puede definir este modelo como la multiplicación de esta matriz por el vector de los árboles que quedarían, que va a representar el número de árboles que va a haber en cada una de las clases después de un cierto periodo de crecimiento. Bueno, acá lo que se busca es tratar de tener una política de explotación duradera en el tiempo. Para ellos, aquí se define lo que sería la matriz de reforestación, que representa lo que se reforesta eh, porque todo lo que se reforesta es de la clase, sería de la clase 1, son árboles pequeños. Y si se representa con un vector columna sería de esta manera. Sería todo lo que corté de los otros, de cada una de las clases, pasaría a estar representado como nuevos individuos de la primera clase. Esto es un poco lo que estaba diciendo, que al, al terminar el periodo de crecimiento, si se restan los árboles cortados más la reforestación nuevo, tiene que llegar a tener el mismo número de árboles que se tenía al inicio.
Por ende, se lograría la siguiente igualdad, que si se desarrolla matricialmente, sería de esta forma, y llegaríamos a este sistema, que aquí lo que nos demuestra en el libro es que tomando el supuesto de la reforestación, que la reforestación sea igual a la cantidad de árboles cosechados, se llega al mismo sistema y se requiere que se cumplan estas, que, que hayan proporciones de árboles que pasen a la clase siguiente. Esto es una restricción que tendría el modelo. Luego tenemos restricciones en este modelo que corresponden al rendimiento óptimo duradero, es decir, que yo pueda, lo que yo coseche el día de mañana sea igual o mayor a lo que yo tengo que cosechar el día de hoy. Entonces acá partimos de esta expresión que corresponde al precio de los árboles, ya que cada clase tenía un cierto precio. Lo que yo voy a cosechar va a ser, los ingresos que voy a tener va a ser el precio del árbol de esa clase multiplicado por la cantidad de árboles que yo coseché. Y ahora lo que nosotros podemos hacer es este modelo, esta maximización del ingreso, podemos enunciarlo como un modelo de programación lineal en el cual vamos a tener esta función objetivo que va a ser el ingreso que yo voy a tener y va a estar sujeto a que los árboles vayan creciendo y se generen nuevos individuos de las clases siguientes. Bueno, luego hay un enunciado en el libro que dice que, bueno, que explícitamente dice que no, el tema de desarrollar este modelo de programación lineal no es parte del tema de lo que trata el libro, pero sí dicen que se podría demostrar que el rendimiento óptimo duradero se lograría cortando todos los árboles de una misma clase y ninguno de las otras. Entonces pasan a suponer que, por ejemplo, el rendimiento óptimo se obtiene al cosechar todos los individuos de la clase 3. Entonces, sería lo que se cosechan de las otras clases sería igual a cero. Entonces, al final, como no habría árboles de la clase 3, estos árboles de la clase 3 no generarían árboles de la otra clase. Y haciendo los reemplazos dentro del sistema de ecuaciones que teníamos anteriormente, de estas expresiones, llegamos a que el x2, que serían los árboles de la segunda clase, serían igual a G1, que sería los que pasan desde el primer estado de los árboles al segundo, por X1 partido por G2, que son los que pasan del estado 2 al estado 3. Y luego reemplazando el resto de las condiciones que teníamos, el resto de que la suma de los árboles tiene que ser igual a n, se llega a la expresión de que x va a ser igual, x1 va a ser igual a 1 partido por 1 más g1 partido por g2 por n. Y como el beneficio de la venta de los árboles, que en este caso son en esta clase, es de R3, sería el precio de los árboles de esa clase por lo que voy a cortar. Esa expresión se puede transformar en R3, se puede transformar en P3 por G1 por X1. Y teniendo esto en cuenta, se llega a la siguiente expresión para R3. Es decir, que lo que yo voy a recibir como beneficio va a ser eh, el precio de venta de los árboles 3 por n, partido por 1 partido por G1 más 1 partido por G2. Y si se hace un estudio similar, pero para las otras categorías, se llegaría a la siguiente expresión, a la siguiente
expresión que sería el caso general de ingresos para cada una de las clases. Y se enuncia como teorema en el libro que el rendimiento óptimo duradero que se obtendría de la cosecha forestal correspondería a el valor máximo más grande que se puede obtener de R sub K, aplicándolo para cada una de las clases. O sea, si tengo 4 clases, tendría que hacer esto 4 veces y ver cuál sería el valor máximo, y ese sería el que me aseguraría el rendimiento óptimo duradero, con el valor más grande. Tomando en cuenta que lo que se está haciendo en evaluación es una evaluación económica de lo que yo quiero cosechar. Bueno, aquí voy a pasar a mostrar algunos ejemplos de aplicación de este teorema. Acá en el ejemplo 8.4 del libro se dicen que los árboles de cierto bosque están divididos en 3 clases de altura y tienen una definida como la siguiente. Ahora, si el precio de los árboles de la segunda clase es de 30 euros, el de la tercera es de 50 euros, y se desea saber cuál clase de los árboles deben cortarse por completo para lograr el rendimiento óptimo duradero. Acá no considera los árboles de la primera clase porque, como había dicho antes, uno de los supuestos de este modelo es que la primera clase no tiene valor económico. Entonces acá, haciendo el cálculo del R para la clase 2 y para la clase 3, utilizando esta expresión, sabiendo que el G1 es tanto y el G2 es tanto, derivado de las matrices que vimos anteriormente, se obtienen los valores, que para el caso de R2 es 15N y para R3 es 14N. Por lo tanto, para poder obtener un mayor beneficio que sea sustentable, lo que correspondería sería cosechar todos los árboles de la clase 2. Y ese beneficio, en el caso de que tuviéramos 1000 árboles que se unen igual a 1000, va a ser 1000 por el ingreso que sería de 15 euros por cada uno de los árboles, lo que reflejaría al final un ingreso de 15.000 euros. El ejemplo 8,5 es bastante similar a este, pero nos presenta una matriz donde están separados mayor cantidad de estratos los árboles, y que para cada una de las clases, al igual que el caso anterior, también se establece un precio de beneficio. Entonces acá uno de la matriz puede definir los valores de G1, G2, G3, G4 y G5, que al final son las que nos van a ayudar a poder obtener este valor de máximo ingreso sostenible. Entonces, haciendo los mismos cálculos con la expresión del teorema que habíamos mostrado, se obtienen los siguientes valores de ingreso para cada una de las clases. Y por ende, el valor de la clase que tenga una mayor rentabilidad sería la R3 con 14,7 euros por el número de individuos. Este ejemplo era, bueno, bastante similar a lo que habíamos visto anterior. Bueno, ahora voy a pasar a profundizar un poquito en los modelos de ordenación forestal, que es este tema que estábamos viendo. Y aquí voy a pasar, aquí hago la división entre lo que saqué directamente del texto guía y lo que incluí como investigación, podríamos decirlo. Bueno, un poquito explicar lo que es la ordenación forestal porque no se ha planteado dentro de la presentación, que es una parte de las ciencias forestales que tiene por objetivo asegurar que los bosques cumplan sus funciones, sus múltiples funciones, y mejorando dentro del tiempo si es posible esto. Eh, bueno, ocurre que es muy común que en los bosques ocurran desbalances naturales entre las clases de edades o clases de altura, que es más o menos equivalente a la edad, y se desarrollan métodos que permiten equilibrar esta situación asegurando la sustentabilidad del recurso. Tradicionalmente, esto se hace con un proceso que se conoce como regulación, que puede ser por área o por volumen, en el cual yo voy realizando intervenciones cortando árboles hasta que sea homogéneo. Esto es muy útil en términos de las plantaciones, de los bosques que son naturales. Las plantaciones, dado su origen, que no son naturales, tienden a ser más homogéneas en el tiempo, pero en el caso de los bosques, las formaciones naturales no pasa eso, en el caso del bosque nativo. A pesar de eso, estos métodos que mencioné antes de regularizar por área y volumen no se están utilizando tanto en este momento porque
no cumplen con las restricciones que actualmente se requieren y se pasaron a enunciar modelos de optimización que están más bien basados en ecuaciones, o sea, en modelos de programación lineal, similares a los que habíamos visto anteriormente, pero con un mayor grado de complejidad. Entonces tenemos que Johnson y Shorman clasificaron clasificaron los modelos que se desarrollaron en la década anterior. Esto lo hicieron en el 70 y en el 60 se desarrollaron varios modelos de programación lineal, en los cuales separaron en dos tipos. El primer tipo de modelos son los cuales el patrimonio forestal no tiene grandes cambios de clase, y en el segundo hay muchos cambios de clase dentro del tiempo, que son dos condiciones distintas a la hora de plantear el modelo. Bueno, ejemplificando un poquito este tipo de modelos, vamos a partir del supuesto que tenemos un patrimonio forestal de 3 rodales, que un rodal es una unidad de bosque homogénea, se podría decir, que cumple con características comunes. Y que cada uno de los rodales tiene distintas distribuciones de edades de árboles, ingreso y rendimiento. Uno de los supuestos de este modelo es que los rendimientos que yo obtengo del bosque no tienen que ser decrecientes, y para este caso se va a trabajar a un horizonte de planificación de 30 años con periodos de corta de 10. Es decir, se van a realizar 3 cortas a lo largo del tiempo. Entonces vamos a definir las variables X y sub t como la superficie total del rodal I que voy a cosechar en un tiempo t, la variable B y sub t como el rendimiento que se obtiene al cosechar una hectárea del rodal I en el tiempo t, y I sub IT como los ingresos netos de cosechar una hectárea del rodal I en el periodo t. O sea, tengo el número de árboles que puedo sacar, el volumen que tendrían esos árboles y el ingreso por el cierto volumen. Y estas serían más o menos las condiciones de este ejemplo que yo estoy dando. Tendríamos un rodal A, un rodal B y un rodal C, que cada uno tiene una superficie en hectáreas de 300, 500 y 150, y que la edad del rodal de este son árboles de 5 años, 15 años y 25 años. Y que si uno ve los rendimientos en cuanto a volumen que tienen y en cuanto al ingreso que puedo obtener por cada uno de estos, es diferente dadas las características de los árboles, porque no todos los árboles tienen la misma calidad. Entonces se puede enunciar una función objetivo que correspondería a la sumatoria de la superficie cosechada por los ingresos netos. Entonces yo quiero maximizar esta función, que sería lo siguiente, que serían todos lo que hayamos visto como el ingreso que yo puedo obtener por lo que yo cosecharía del el rodal 1 en el tiempo 1. Aquí sería lo que cosecho del rodal 1 en el tiempo 2, del rodal 1 en el tiempo 3, y así con el resto de los otros rodales. Bueno, y este modelo, como habíamos dicho antes, tiene que cumplir con varios supuestos de sustentabilidad del recurso en el tiempo. Por lo tanto, hay distintas restricciones. Por ejemplo, que las cortes que se realicen no pueden superar la superficie total que tienen estos rodales. Y por otro lado, que los rendimientos no tienen que ser decrecientes. Es decir, que lo que yo estoy cosechando en el periodo 2 tiene que ser mayor o igual a lo del periodo 1, y lo que yo coseche en el periodo 3 tiene que ser mayor o igual a lo que yo coseché en el periodo 2. Y como estas expresiones están en función de la ganancia que se obtiene, que serían la- las restas de los coeficientes que corresponden, por ejemplo, en este caso, al periodo 2 y hasta el tiempo 1, puedo crear las siguientes restricciones. Entonces, tomando en cuenta eso, se genera este modelo de programación lineal, que como pueden ver es un poquito más complejo que lo que se había visto en el modelo que se plantea en el texto, pero que al mismo tiempo va entregando una mayor definición del cómo se tienen que realizar las intervenciones, y está alimentado con mayor cantidad de información. Este tipo de modelos se suelen ser resueltos utilizando programas, eh, programas de análisis de programación lineal. Uno de ellos, al menos el que yo más he utilizado, es Lindo, que es el Linear Interactive Discrete Optimizer, el cual aplica el algoritmo simplex, que es un método para trabajar matricialmente
este problema y entrega la siguiente salida, que es la respuesta al problema, en donde me indica para cada variable del sistema un valor, el cual corresponde a la superficie que yo voy a intervenir dentro de, en ese tiempo. Por ejemplo, el valor de acá del x21 implica que del rodal 1, del rodal 2, en el periodo 1, yo voy a tener que cosechar aproximadamente 229 hectáreas. También entregan esta parte que es el Reduced Cost, que lo que indica es cuánto tendría que aumentar el valor que yo recibo de cosechar una hectárea, por ejemplo, del Rodal 1 en el año, en el periodo 1, para que ésta entrara dentro de la solución del sistema, lo que se conoce como la base del problema. Y acá también indican los dual price, que son cuánto aumentaría mi óptimo, que el óptimo del problema que sería que esto que está acá, que sería el ingreso, si yo aumentara una cantidad de, en este caso, el A representa el predio A, el B representa el predio B y el C representa el predio C. Es decir, si yo tuviera una hectárea más del predio 1, del rodal 1, digo, aumentaría en 772 mi óptimo, que también se puede entender que si yo quisiera expandir mi negocio y comprar más superficie, lo que yo máximo podría pagar por una hectárea de terreno. Bueno, luego tenemos los modelos un ejemplo para los modelos de tipo 2 que había anunciado, eh, en los cuales tenemos distintos patrimonios forestal con distintas distribuciones de edades, ingresos y rendimiento, pero la diferencia con el ejemplo anterior es que se pueden cosechar más de una vez una misma superficie y que el horizonte de planificación, las condiciones de superficie son las mismas, y aquí está el cambio en el rendimiento ya que se está planificando a más tiempo. Algo importante que hay que tomar en cuenta en los modelos del tipo 2 es que acá se considera que lo que yo tengo inicialmente en el periodo cero fue plantado o fue puesto ahí en algún periodo anterior. Es decir, todo lo que yo tengo, por ejemplo, en el rodal A, que tiene 5 años, tuvo que haber estado en un periodo anterior, en el periodo -1, por decirlo de alguna manera. Fue regenerado en el periodo -1. En el caso del rodal B, como tiene 15 años, tuvo que haber sido plantado en el periodo -2, y como lo otro, del rodal C tiene 25 años, tuvo que haber sido plantado dentro del el periodo -3. Porque aquí los periodos son de 10 años, entonces si tiene 5, por ende tuvo que haber sido dentro de este periodo de tiempo. Lo de 25 tuvo que haber sido dentro de este periodo de tiempo. Entonces, con esto, eh, tomando en cuenta las variables I sub I j, que sería la superficie plantada en el periodo I y cosechada en el periodo J, y las variables de volumen y de ingresos netos son las mismas de lo anterior, tendríamos dos grandes grupos de variables. Una, las que corresponden a lo que se plantó anterior a lo que yo estaba, o sea, por ejemplo, lo que se plantó en el periodo -2, -1 del, y lo que yo planté en el periodo 1 y se va a cosechar en el periodo 3, y así sucesivamente. Acá el enfoque, a diferencia del modelo 1, se ve en cuándo, que aquí se enfoca en cuándo planté y cuándo lo voy a cosechar. Por lo tanto, aquí la función objetivo se define como la multiplicación del el ingreso que yo puedo obtener por las superficies que voy a cosechar, tomando en cuenta todo. O sea, por ejemplo, lo que yo planté en el periodo -1 voy a cosechar en el 2, lo que planté en el -1 voy a cosechar en el 3, y así sucesivamente. Y el modelo de ordenación de este tipo va a tener más restricciones todavía. Primero que lo que tenga lo que se coseche dentro del periodo de cada uno de los rodales no tiene que ser superior a lo que había inicialmente.
Por ejemplo, acá lo que se plantó en el -1, lo que se plantó en el -1 y lo que se plantó en el -1, que representaría la superficie del primer rodal, no puede ser mayor a lo que se va a cosechar en el tiempo de lo que fue plantado en ese momento. Y así con el resto. Luego, la superficie cosechada en cada periodo debe ser regenerada y luego puede pasar a ser cosecha. Planté en el periodo 2 y en el periodo 3 tiene que ser posteriormente, en el -2 y en el -3, tiene que ser cosechado en los siguientes periodos. Y así con el resto de las variables. Y por último, también están las restricciones del rendimiento no decreciente como en el resto como en el modelo anterior. Bueno, tomando todas estas restricciones, este modelo quedaría formulado de la siguiente manera. Acá nuevamente pasamos un paso más adelante y evolucionamos un poco más a la realidad y permite tener una mejor gestión del recurso. Y también les quería mostrar que esto también fue modelado, o sea, fue resuelto de alguna manera con este software que es el Lindo y que entrega también todas las superficies que se desean cosechar en cada uno de los, que en este caso serían las superficies que fueron plantadas en un periodo I y que se van a cosechar en un periodo J. Y aquí están los valores de hectáreas que se tendrían que cosechar. Si uno hace el cálculo y suma las superficies que se van a cortar por año, utilizando este método, se da que todos los años se cosecha la misma cantidad. Bueno, yo tomé algunos ejemplos de los distintos modelos que hay de ordenación forestal que aplican que aplican programación lineal y son similares a los que se presentan en el texto. Pero en el libro de ordenación forestal, o sea, en el capítulo de ordenación forestal del libro Biodiversidad, Manejo y Conservación de Recursos Forestales, que fue el donde yo saqué estos ejemplos, hay muchos más ejemplos que consideran otras variables, pero son un poquito más complejos como va a ver en una presentación. Bueno, eso es mi presentación. Muchas gracias. Primero, un comentario. Debo reconocer que me perdí. Eh, Ah, sí, en general los modelos tenían demasiadas variables y era como un poco eh, mucha invasión de información. Eh, Quería ver al principio, en el primero, porque una cosa que me llamó la atención, los, las restricciones, o sea, la función objetivo siempre son con las variables Y, pero las restricciones están en las variables X. Ahora, entiendo por lo que creo que en un momento se me fue, pero se supone que igual la relación de la variable Y con la X es bastante clara, es como algo así como que la X con la Y tiene que ser el total o ¿en algo qué así. parte? ¿En el primer modelo Sí, puede ser sería en el ejemplo o en el esto de acá? eh, claro. Claro, lo que pasa es que al final esta es la superficie que va a quedar, que no se cosechó para otro año, y esa es la superficie que tiene que ser constante. Claro, eso. Pero al Eh, final, claro, al final lo que yo cosecho en un año tiene que ser igual a lo que va a quedar para el otro año, que es lo que se vuelve a plantar. Entonces, por eso se da esa relación entre la X y la Y, que si bien la variable, la función objetivo del problema tiene cierta equivalencia. sí, claro. Y supongo que será igual lineal en los X, así como es lineal en los Y. Sí, ¿Ya? sí. Claro, porque ahí es donde uno puede aplicar el método, digamos. Em, sí, creo que tenía... Por ejemplo, podrías poner en una matriz una matriz de algunos de los ejemplos, supongo que el primero, que es más chica, y como ¿Esta de que acá? explicar ahí los valores cuál es qué son los un medio, qué son los un tercio, Ah, específicamente en el modelo que estaba mostrando, digamos, porque, claro, acá en este caso tenemos tres clases de altura de árboles o de edades también son equivalentes.
Y un medio de los árboles de la clase uno permanece dentro de esa clase, o sea, no alcanzan a crecer lo suficiente para pasar a la segunda clase. Un medio de los árboles de la clase uno pasan a la siguiente. Un tercio de los árboles de la clase 2 se quedan en la clase 2, dos tercios pasan a la clase 3, y bueno, y todos los árboles de la clase 3 siempre están en la clase 3 porque esa clase considera desde esa altura hacia arriba, o sea, todos los árboles que hay desde ese punto de ese H sub i que yo definí hacia arriba. Entonces, todos permanecen Mm. en esa clase. Me acaba de surgir otra pregunta con respecto a la explicación, a ver si lo entendí bastante bien. Entonces, estos árboles no se reproducen. No está dentro Ah, de ya, los supuestos del modelo. Es que ya, lo que yo entiendo del supuesto es que se está trabajando con una plantación. ya, Es ok. decir, como una plantación no se considera reproducción natural de la especie, sino que Ujú. es la forestación que uno hace. Aunque en algunos casos, ya esto es como un poquito más técnico, se utilizan métodos de regeneración natural para asegurar ese número. Bueno, eso Ujú. depende del manejo que se hagan y del tipo de formación y todo. Pero generalmente cuando uno trabaja con pino, que el ejemplo era para pino, se tiene que reforestar, Ah, claro. porque ahí se Claro, hace... o sea, ¿Sí? que a mí me llama la atención la matemática, entonces me llamó la atención que es una matriz de Lefkovich, pero tiene Ujú. ceros en la fila de arriba, Sí, y eso es porque no hay reproducción natural del invierno. Ok, entonces, claro. Entonces, igual es como un modelo un poco más complejo, como el que mezcló dos cosas que habíamos sí. visto, y eso estuvo bastante, lo hizo bastante interesante. Comentarios sobre, encuentro que en dominio estuvo bastante bien, nada que decir. En iniciativa, bien, en general sí. Eh, no le puse todos los tics, pero me perdí bastante, pero en general bien, así que va a estar dentro de lo mismo que he visto de los otros. ¿Alguno de los demás asistentes quiere hacer una pregunta? No. No, yo ya los conozco y hay que... una curiosidad solamente, acá a la izquierda. Sí, pero mira, qué valor económico tienen en general, Wilson, tú que eres forestal? ¿Qué valor económico tienen los árboles en general a mitad de camino de crecimiento? Bueno, eso depende harto de la especie, pero hay productos que son productos intermedios. Por ejemplo, estos típicos postes que se utilizan o los polines, que el poline es como una vara de madera de bajo diámetro, o sea, deben ser como unos 8 centímetros de diámetro, que generalmente se utiliza en el campo para la cerca. Entonces hay ciertos productos intermedios que se pueden sacar, o bien, que bueno, que es lo más clásico y de hecho actualmente la industria forestal es lo que tiene más valor, es hacer los pulpas, hacer papel con esos árboles. Acá, por ejemplo, si en Chile se maneja un bosque para madera, para sacar madera de pino, se debería manejar a los 25 años más o menos para la corta final. Y en pulpa lo sacáis como a los 12, 15 años. Y ahí son árboles más chicos porque el objetivo no es sacar madera, sino que es molerlo, que hacer pulpa. Ok, gracias, Wilson. Ok, entonces ya estamos listos con la exposición de Wilson. Yo creo que durante la semana les voy a mandar a todas las notas, voy a tratar de leerla bien la parte escrita para que eh, para poner la nota de eso otro. Así que antes de fin de año les tengo las notas del curso. Se supone que se las tengo que subir a la plataforma, pero la última vez que revisé, ni yo ni Fabio podíamos meternos en la plataforma, en la parte de posgrado. Así que después le vamos a preguntar de nuevo a Ricardo a ver si esto está arreglado. Profe, ¿Sí? no sé si será, pero hay un problema
como que hay un ramo que no quedó cerrado del semestre anterior, porque yo me Ya, metí a la página del MIUTEM, y ahí sí. aparece, por ejemplo, que ecología nunca lo cerraron, como que aparece como con una pura nota y Ese es el no, de Ramiro. sí, me da la Es que impresión, debe ser que Ramiro no debe saber cómo cerrarlo, porque además hasta el problema de que no, Ramiro no es parte de esta institución, entonces como que no, no él sé, debe haber quizás por mandado ahí las notas, puede, así que supongo que Ricardo tendrá que hacerlo, yo creo. Ah, le voy a preguntar a Ricardo, porque como le dije, yo le pregunté a Ricardo cómo teníamos que poner las notas nosotros, y me dijo, no, tienen que entrar al MUTEM y hay una pestañita arriba que yo tengo que cambiar, si puede cambiar pregrado, puedo cambiar a posgrado. Pero ni a mí ni a Fabio nos pasaba que nos cambiaba. Como que todavía no figuramos como profesores del posgrado. Entonces, por eso no hemos podido poner las notas, pero supongo que se tendrán que poner ahí. ¿Ya? En algún momento se podrá. Yo, en alguna reunión, creo que mañana íbamos a tener una hoy día, pero la tuvimos que mover para mañana. Y ahí supongo que le preguntaría a Ricardo a ver si hay alguna manera de resolver eso. ¿Ya? Y voy a preguntar por lo del ramo de Ramiro, porque es obvio que ahí eh, hay algunos problemas por el hecho de que como Ramiro no es de esta universidad, entonces eh, cuesta más hacer que la cosa funcione. Ya, ahora vendría la de Rebeca, y yo sería partidario de no hacer la pausa, de que le demos nomás y va a poder terminar antes. ¿Te parece, Rebeca? Eh, tengo un problema, profe, además le acabo de mandar un correo. O sea, hace rato le mandé un correo. A ver, déjame mirarlo. Se me juntaron algunas pruebas, entonces, por ejemplo, hoy día estuve hasta tarde tratando de terminar la prueba de métodos numéricos y no alcancé a estudiar todo lo que tenía que estudiar. Entonces, mi pregunta es si puedo disertar en algún punto de mañana, porque no quiero hacer una disertación mediocre, de verdad que no quiero. Eh, mm, el problema es que mañana me complica un poco. ¿Te parecería el jueves? Ujú. Cuando usted diga, Ya, sí, lo que pasa es que me falta un día más para estudiarlo bien, o sea, tengo algunos vacíos y no quiero disertar así. Entonces, eso. ya. A ver, déjame mirar. Sí, yo creo que lo mejor sería el jueves en la mañana. ¿Te parece? Ujú. Porque Después lo podemos grabar y se lo subimos a los compañeros para que lo puedan ver también. sí. A ver, porque mañana en la mañana tengo una reunión y que en las tardes estoy un poco complicado. De hecho, claro, el problema mío es que mi esposa estaba yendo a Santiago, entonces me quedo solo con mi hijo. ¿Ya? Ese es lo complicado. Pero parece que el jueves ya no, ya mañana ya te lo voy a confirmar por correo, ¿ya? Ok. Si no vemos otro horario, porque yo creo que el jueves en la mañana y, y más o menos temprano, No, no ¿ya? tengo problema. ¿Ya? Entonces dejémoslo así Ujú. y, y nos vemos el jueves. Po. A ver, déjame pensar. 9:30, ¿No hay ¿sí? media? 9:30. Así tengo reunión mañana a las 9:30 y tengo esto a las 9:30 el jueves. ¿Ya? Ujú. Entonces eso y eh, una cosa, Rebeca, si tienes como ciertas dudas, pregunta. Sí, Por último por voy a esperar correo, algunos correos. ¿ya? Porque no hay ningún problema con preguntar, pues, si para eso estamos. Ujú. Entonces, eso, como consejo, ¿ya? Eh, y eso, ¿ya? Entonces lo dejemos para el jueves y nos vemos Nos el vemos. jueves. Los demás, bueno, si pueden se conectan, si no, no. ¿Ya? ¿Ok?
Listo, chaito, chaito, Ya, Manuel. pues, nos estamos viendo, nos vemos el jueves. Chao, chao, gracias. Chao. Chao. Chao.